Aquel que camina con los sabios se hará sabio, mas el compañero de los necios será conocido. Amén. Usted se puede sentar. La semana pasada quiero solamente reconcatenar o reconectar lo que hablaba la semana pasada. Hablamos la semana pasada con el tema alta conexión. Y hablábamos abundantemente de esto con referencia a lo que son las redes sociales. Esto como solamente para hacer un símil, ¿verdad? Si hago aquí una nota, el símil es una figura estilística del lenguaje. O sea que los que dieron literatura 011, estoy pensando en la Universidad Dominicana, los que dieron literatura en la de high school lo harán de recordar. Lo que no ha estudiado hermenéutica todavía, que es el arte de la interpretación bíblica, tanto las figuras retóricas que manejamos en la hermenéutica, el símil es la comparación, como Jesús. ¿A qué compara esta generación? Lo compara el cómo. El cómo siempre es el conectivo para saber que se está haciendo una comparación. Pero bueno, al orden. Decíamos que para el 2019, el informe que compartieron algunos estudiosos decían que había una conexión en el mundo de 4.388 millones de cibernautas, personas que están conectados a las redes, 4.388 millones, y que para este 2020 ascendería a 4.540 millones para equivaler a un 59%. Esos son datos que dimos la semana pasada, solo estoy para recapitular lo tratado. Y que los usuarios de redes sociales había experimentado un incremento de un 9.2% para un total de 321 millones de usuarios de las redes sociales. Y así se fueron manejando, y que los móviles o los aparatos telefónicos estaban ubicados en los últimos 12 meses en 2.4% para un total de 124 millones con relación al año pasado. Para este año se aumentaba de manera significativa. Y así mencionábamos algunos detalles, pero mencionábamos que para que esto fuera posible había que tener una buena y veloz transmisión, o sea, tener esto para poder entrar en este ejercicio. Un buen receptor o aparato receptor, generalmente buscamos el teléfono de última generación, buscamos el aparato que tenga mayor velocidad, y hablamos de los iPhones. Todo el mundo buscó el iPhone 11, sus 3 cámaras, etcétera, $1,300 y un poquito más a veces, ya pensando que tenían el último y más veloz, hasta que salió el Samsung 20, como que lo dejó atrás a la nota. Pero te seguimos mirando, y todo esto miramos de que de repente el que tiene la mejor tecnología fácilmente a 2 meses ya se le queda obsoleto, porque llega otro mejor. Entonces, que tenga buenos procesadores. Hablamos de los hashpads o antenas de transmisión o Wi-Fi que aparecen en diferentes partes del país y del mundo. Aquí en Estados Unidos tenemos el caso del Spectrum, ya que donde quiera usted encuentra el Spectrum, antenas que usted se puede conectar por Wi-Fi independiente. Pero decíamos que había una empresa que tenía que garantizar estos servicios. O sea, si usted conecta con Spectrum o T-Mobile o cualquiera de las otras, o Metro PCS, que son las que aquí conozco, para el detalle, además de All American. Pero bien, hablamos de alta conexión y pensamos en este ejercicio en el caso de Abraham, Sara y Lot. Hablamos en Génesis capítulo 13, hablamos que salió Abraham de Egipto con su esposa Sara y con Lot, pero dice que estaban riquísimos, muy ricos, así salieron. Pero hablamos en el orden de la conexión del matrimonio, personalmente hablamos de esto. Sara estaba conectada a su marido. Sara siguió a su marido a pesar de que éste salió sin saber para dónde iba, siguiendo la voz de un Dios que ellos no conocían, siguiendo la voz de un Dios que personalmente ellos no conocían, siguiendo la voz de un Dios o de alguien que le habló que él no conocía, dice la versión en la Biblia que nosotros tenemos. La medida que nosotros podemos estar claros de las cosas que están produciéndose allí, en este momento y contexto del capítulo 13 de Génesis, podemos nosotros observar que hay una verdad trascendente. Primero, la conexión de Sara con su esposo. Si dije que Abraham tenía 90 años, Sara tenía 80 años, calcule, un viejo sin casa y caminando por un desierto para saber llegar a quién sabe qué lugar. Si Abraham decíamos era el padre de la fe, ¿qué era Sara? La madre de la fe. La madre de la fe. Y si Abraham hacía sacrificios, decía, mayores sacrificios hacía Sara, por obedecer a un hombre que está siguiendo un llamamiento del Señor tremendo, porque aquí habla de esto. Entonces hablamos de la obediencia, y en el caso de Lot era un bendecido por estar conectado a su
padre, ¿verdad? A su padre, ya por este caso porque Taré había muerto, o Aram había muerto, el padre de Lot había muerto, pues mientras tanto decíamos que el nombre Lot significa cobertura, o sea, el nombre de Lot tiene sentido solo si entonces está conectado al hombre que tiene la alta conexión, que es Abraham. Igual hablamos el caso de Ruth, que le dice Naomi, quédate, vete con tus padres, vete a tu pueblo. Ya dice, no me pides que te deje, pues no te dejaré. Donde vayas yo iré, donde vivas viviré, donde muera pues allí también moriré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, hablando aquí de la negación y la determinación en el caso de Ruth, conectada a una mujer con una alta conexión, como el caso de la dulzura, que es como traduce Naomi en español. Pero miramos más el caso de David y los 400 hombres. 400 hombres que con problemas, que con crisis, con tristezas, con necesidades, con deudas, llegaron hasta Adulam, lugar fuerte, lugar seguro, como traduce al español. Allí llegaron, y que estos luego se convierten en los valientes de David, los generales de David, la gente del comité de gobierno de David, porque siendo lo que fueron en principio, el estar conectado al hombre con alta señal les trajo este nivel de resultados. Ahora pensamos en Elías y Eliseo. Ahí había conexión y había honra de los hombres de David para con David, conexión y honra, conectado, ¿verdad?, al destino. Ahora, Elías y Eliseo. Cuando leíamos en Primero de Reyes, capítulo 19, y se ven adelante, que le pone el manto a Eliseo, el manto de Elías lo pone sobre Eliseo, tal como Dios le había dado por promesa cuando estaba en la cueva. Vete a Abel de Meola y úngeme a David por rey en tu lugar. Estoy hablando capítulo 19. Verso 15 en adelante, úngeme a Jehú por rey de Israel, úngeme a Nimsi por rey de Siria, y el que cape de uno lo mate, así sucesivamente va dando la nota. Pero la realidad es que cuando cae el manto sobre Eliseo, Eliseo le dice, dame un chance, yo me despido de mis padres, yo te voy a seguir. O sea, el muchacho viene a lo que es la renuncia, pero también lo expresa con orden de actitud, porque entendió que había una alta conexión en este hombre llamado Elías. Y ya les dije que el beso de los padres significa, no vuelvo más, hasta Dios, adiós, hasta nunca. Era la respuesta de Eliseo para sus padres en ese ejercicio de besarlo, para seguir a la visión de este profeta del Señor. Y finalmente mencionamos la semana pasada en alta expectativa y esa conexión de Pedro, cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos y ellos todos empiezan a caminar tras de él. Ya les decía la semana pasada que la alta conexión del maestro hace que estos muchachos abandonen. Inclusive Zebedeo no llamó a sus hijos Juan y Jacobo, porque fueron a seguir a su primo Jesús, ya que él era el tío de Jesús, esposo de Salomé, hermana de María. O sea, abandona todo para seguir. Siguen a Jesús, dejan todo. Mateo deja inclusive el dinero con el banco de los tributos y se va a seguir a Jesús. O sea, identificó que había una conexión muy alta en Cristo, y el nivel de expectativa lo hace renunciar porque el maestro los estaba llamando. A pesar, como dije la semana pasada, que los maestros o rabinos lo rechazaron por no tener la esmeca. ¿Escuchó que dije? La esmeca, que es la actitud que lo hace, ¿verdad?, ser personas dignas de que un maestro ponga su estampa en ellos. Por eso los maestros lo rechazaron, pero Jesús le dijo, síganme. Por eso cuando lees Lucas 5 entiendes que dejando las 2 barcas llenas de peces, después de haber estado una noche completa sin pescar nada, tan solo porque el maestro le dijo, síganme, les haré pescadores de hombres, no le importó la barca llena de tantos peces, porque un maestro le dijo, síganme. Hoy yo quiero que hablemos de conexión, pero en un gerundio, perdiendo la conexión. Alta conexión la semana pasada, hoy perdiendo la conexión. Entonces, primero tenemos que estar claros con referencia a esto. En días pasados, esto como para muestra un botón, tuvimos un gran problema con nuestra servidora de servicio de T-Mobile. Tuvo prácticamente el día entero sin servicio. No sé a cuánto le pasó a los que tienen T-Mobile, le sucedió eso como 2 semanas o 3. Oye, no había forma, usted llamaba, no caían la llamada. En Dominicana pasó con Altiz, pasó con Claro. Imagínate, todo el mundo estaba en trauma, muchos entraron en depresión, no podían conectarse, no había internet, no había forma de poderse conectar porque la compañía tenía problemas, el servidor tenía dificultad. Pues aquí sucedió lo mismo. Ahora, cuando yo hablo de perder, me voy al verbo transitivo, el activo transitivo, que es, el término se refiere especialmente a una persona que deja de tener o de encontrar, o aquello que tenía, ya sea por descuido o por negligencia, lo pierde, ya sea por desgracia o contingencia. También tiene que ver con malgastar, despilfarrar o despreciar algo. Esto es perder.
Entonces, cuando nosotros consideramos y miramos esto, y se habla dentro de este contexto de no tener lo que se espera. Ahora, pensar en perder la conexión. Ya dije que este es un gerundio, ¿verdad? Lo que entienden en español, el idioma español en inglés es igual, ado, ido, yendo, así igual. Eso es. Es una acción que se está produciendo. Es una acción que está teniendo niveles de continuidad, que está teniendo niveles de resultados. Pues en este caso en particular, hablemos de conexión, pero desde dos contextos. Primero, un perder la conexión, la cual genera traumas. Pero igual hablemos de conexión, de perder conexión, pero desde un contexto positivo. ¿Me escuchó? Estoy hoy como para contraproducir aparentemente lo que voy a decir. Si hablamos de alto, hoy hablamos de perdiendo, pues quiero que lo consideremos en esto. Pensemos en el primer caso. Perdiendo desde el contexto de lo negativo, de lo que podría generarse en el orden del trauma. En el capítulo 3 del libro de Génesis leemos en el verso 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Así que le dijo a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos, de todo árbol podemos, dice ella. Pero en cuanto al árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, de cierto te digo, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y vendrán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio al árbol que era bueno para comer y tenía buen aspecto y era deseable para adquirir la sabiduría, así que tomó su fruto, comió, luego dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para descubrirse, tejieron hoja de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron la voz del Señor corriendo por el jardín, entonces corrieron para esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. No te detalle, aquí comienza lo que es perdiendo la conexión. El primer caso en particular, miramos todo esto que se da. Primero, yo aquí tengo una nota, que esto se hace por curiosidad. ¿Qué necesitaban ellos que no tuvieran ya? ¿Qué necesitaban nuestros primeros padres que ya no lo poseían? ¿Sabiduría? ¿Se requerirá sabiduría para ponerle nombre a todos los animales del planeta que hasta el día de ningún científico ha podido cambiarlos? ¿Se necesitaría sabiduría para nombrar nombre de las especies que hay, de las plantas, vegetales y todo lo demás, y se llamen de la misma manera hasta el día de hoy? Yo creo que se necesitaría sabiduría. Por consecuencia, Satanás lo que simplemente estaba tratando de engañarlos. Ya ellos tenían lo que tenían. Aquí que miramos por este caso, primero la curiosidad. Esta falta de identificar lo que realmente somos por lo que Dios dijo. Muchas veces hay gentes que quieren reforzar lo que ellos interpretan de sí mismos basado en la opinión que alguien más le dio, no en lo que Dios ha dicho. A veces Dios nos ha dicho cosas, pero hay gentes que simplemente le importa más lo que alguien diga que lo que Dios ya dijo de él. ¿Usted me sigue? Entonces estos tenían este gran problema. Primero tenían que conocer algo. Si Salomón dice en 1:7 de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pues entonces aquí vemos que se pierde la conexión porque alguien entra en lo que es el orden de insensatez. Ya tenían lo que poseían, uno. Segundo, esta conexión empezó a perderse cuando ella empezó el diálogo con Satanás. Un filósofo griego dijo, no recuerdo el nombre del filósofo, pero Pablo lo recoge en Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Sobre qué base está produciéndose eso? ¿Y qué está peligrando con este tipo de conversación? Por ello es importante que nosotros entendamos cómo se dan los detalles. Note que en este tipo de conversación se distorsiona lo que Dios ha dicho. Dios no dijo de todo árbol del huerto no podrán comer. O sea, se le hizo un adendum, o se le hizo un anexo, o se le hizo una modificación o una enmienda al dicho del Señor. O sea, ya se empezó falseando la verdad. Se empezó falseando lo que el Señor ha dicho. O sea, cuando empezamos a hacer un diálogo y este diálogo no va lineal con lo que el Señor ha dicho, comienza el problema. Definitivamente comienza el problema.
Hay que hablar de acuerdo a lo dicho de la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:10. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme a la palabra de Dios. O sea, el texto sagrado está diciendo qué es lo que se supone nosotros tenemos que hacer. Por consecuencia, cuando Dios dijo algo, por eso me encanta Hebreos 4:12, donde dice que toda palabra de Dios es muy eficaz y más cortante que espada de dos filos, dice en español. En griego es toda espada, deutomos, dos bocas, en el tomo, bocas, eso se traduce. La palabra de Dios es como dos bocas, donde originalmente Dios dice lo que Él dice, yo lo recibo como Dios lo dijo, y cuando yo lo digo como Dios lo dijo, entonces le doy el segundo filo. Ahora se entendió, deutomos o dos bocas o dos filos, no es que corta allá para acá, porque es una estupidez que he oído por años, eso no es así. Lo primero es que cuando yo creo lo que Dios dijo, como Dios lo dijo, corta en mi corazón todo aquello que no está alineado al propósito de Dios. Ahora, cuando yo digo lo que Dios dijo, como Dios lo dijo, yo le doy el otro filo. ¿Se entendió? Por eso es que el Salmo 62, verso 11 dice, una vez habló Dios, dos veces yo he escuchado. Matemáticamente es imposible que se diga una cosa una vez y se escuche dos veces. Recuerden que las matemáticas, lo que entienden matemáticas, están compuestas por axiomas. Aunque las axiomas no hacen necesariamente que las matemáticas sean ciencias exactas, pero arbitrariamente así se ha establecido por el curso del tiempo. Cierto es que los números no se equivocan. Entonces, pero en el ejercicio lo que tiene que ver con esto, para Dios decir una cosa una vez y yo escucharla dos veces, según el Salmo 62, 11, yo tengo que repetirlo. ¿Se entendió ahora? Voy a Romanos capítulo 9, versos 9 y 10. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el desde el corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, con el corazón yo creo lo que Dios dijo y con mi boca yo repito lo que Dios dijo. Dos tomos o dos bocas o dos filos. Ahora se entiende mejor el texto. Qué bueno. Me encanta que estoy hablando con gente bien sabia. De la manera que nosotros podemos internalizar el hecho. Cuando podemos pensar en esta dinámica, se va perdiendo la conexión en ese tipo de diálogo que se tiene. Por consecuencia, nuestros padres incurrieron en lo que es la desobediencia. Dios dijo algo, pero como dije en una de estas series de mensajes, se le impregnó, se le clavó el veneno mortal llamado rebelión. Recuerde que el hombre no es pecador porque peca, el hombre es pecador porque es rebelde. Lo repito al paso. El hombre no es rebelde porque peca, el hombre es pecador porque es rebelde. Ahora se entiende mejor. Parece una contradicción, un trabalenguas, pero esta es la nota. Nuestros primeros padres nos heredaron esta manifestación. Por ello se va perdiendo la conexión desde el principio allá. Se empezó a perder la conexión con Dios por la curiosidad, la desobediencia, la rebeldía, resultando en el trauma más grande de proporciones para la humanidad. Oiga el detalle, o sea, toda la humanidad ha venido arrastrando este mal desde el principio. ¿Cuántos años? Yo no sé, si los 6.000 años según ejercicios teológicos, o 100.000 años, o 10.000 años, los que sean, yo no sé. Ahora, la realidad del caso es que esto se está dando y nuestros padres se dio ese sentido. Pensemos a alguien más. Voy a mencionar solo 4 casos para ir conectar con esta pérdida de conexión y luego entrar a la parte positiva. El caso de Esaú cuando vende su primogenitura. Génesis 25, 29 dice, estoy leyendo la nueva versión internacional 99, o sea que estoy usando dos versiones, la Kadosh y la NBI 99. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, llegó Esaú agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso porque estoy muy cansado. Por eso su nombre se llamó Edom, rojo, es lo que significa Edom, rojizo. ¿Ya? No sé si fue con su hija, pero es que se llamaba así, Edom. Entonces, dice el verso 30, el 29, 31. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, dice Saúl. Así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró. Así que como lo vendió a Jacob sus derechos de primogénito, Jacob por su parte le dio a Esaú pan y un guiso de lentejas. Wow. ¿Ya me entienden ahora? Es que está en la Biblia. Si la Biblia habla de eso, ya hay que tiene que ser buena. Entonces, luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Es importante que observe esto.
Primero, él está perdiendo la conexión, primero por no valorar lo que había recibido de parte del Señor. ¿Se sigue? O sea, hay algo que tú recibes de parte del Señor que si no le da valor, pues lo puede perder. Entonces, si vamos al capítulo 27, en el verso 36, vemos que Saúl se acerca al padre Isaac y le dice, oye padre, yo quiero que me bendigas a mí. Pero ya la respuesta de Isaac en el 37. Isaac le respondió, ya he puesto por Señor tuyo a tu hermano, y todos tus hermanos serán siervos suyos. Yo lo he sustentado con trigo y con pan. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también. Y se echó a llorar. ¿Qué es lo que queda cuando alguien pierde la conexión? El trauma. Pierde el trauma porque perdió esa oportunidad que el Señor le había entregado. Así que simplemente aquí miramos a alguien que se destaca por desvalorizar lo que del Señor había recibido. Este Saúl que pudo haber tenido la oportunidad, aun cuando existía una prerrogativa divina que decía que el mayor iba a servir al menor, pero es básicamente marcado por esta actitud que este muchacho tenía como predispuesto desde antes de nacer, de que no iba a valorar las cosas del Señor. Así que diga usted, para usted mismo, yo tengo que valorar lo que tengo de parte del Señor. Gríteselo a usted mismo, yo tengo que valorar lo que he recibido de parte del Señor. Tercer caso, Saúl, al no cumplir la voluntad del Señor, 1 Samuel 15:8, oiga lo que dice, que lo mandó a atacar a los amalecitas, a destruirlo por entero. Sin embargo, Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, y todos los habitantes los mató a filo de espadas. Además perdonó la vida del rey Agag. Saúl y su ejército llevaron los mejores del ganado, los terneros más gordos, a fin, oiga esto, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil o lo que no servía. Pero dice el verso 11, la palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí. Ahí está, pérdida de conexión. Y no ha llevado a cabo mis instrucciones, tanto que se alteró Samuel, que pasó la noche clamando al Señor. Pero el verso 22 dice, y del botín los soldados tomaron las ovejas y las vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. O sea, note cómo ya la desconexión de Saúl era tan fuerte que ya no era mi Dios o nuestro Dios, tu Dios. Ya no está hablando en la primera persona del plural, nosotros. Está diciendo la primera persona del singular, tu Dios. O sea, ya no es mi Dios. Entonces, cuando hay una desconexión, imagine cómo empieza a pasar las cosas. He dicho, el día pasado hablaba con alguien y estaba junto con mi esposa y le decía a alguien, bueno, ya tú no perteneces a ese lugar porque tú dices, allá en la iglesia tal cosa. O sea, tú no eres de ahí. Cuando ya tú empiezas a hacer, ¿verdad?, separación o segregarte o a no incluirte en lo que pudiera ser en esa congregación, positivo o negativo, ya tú no perteneces a ese lugar. En la congregación somos así si eres de aquí, o somos de allá si eres de allá. Pero si no eres, va a decir, allá son así. Y se entiende si no eres. Ahora, si eres, nosotros tenemos un problema o nosotros tenemos una gran bendición. Solo suele decirse la segunda parte. Si tenemos una gran bendición, tenemos. Pero si tenemos un problema, no, allá son así. Pero es todo o nada, como diría Shure en una canción por ahí. Entonces, la nota es que se van dando estos elementos. Ahora, en el verso 23, cuando es confrontado Saúl por Samuel, oiga lo que él dice: ¿se agrada más el Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se le obedezca como él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que las grasas de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Nota el detalle, o sea, la desconexión fue tan fuerte que hubo sentencia inmediata. La desconexión fue tan fuerte que él, al segregarse, primero, a Dios no le interesa que le obedezcamos en parte. Dios quiere obediencia absoluta. ¿Me escuchó? Lo repito al paso. Entonces, cuando nosotros somos parciales en obedecer lo que Dios el Señor ha dicho, entramos en rebelión. Lo voy a repetir esto.
En nuestra serie de obediencia y cobertura, hablábamos justamente que la dilación en completar lo dicho del Señor o en obedecer absolutamente a Dios es una rebelión. ¿Me entendí? El obedecer parcialmente a Dios trae esos resultados. El obedecer parcialmente a Dios genera rebelión en el corazón. Dios espera obediencia absoluta y como Él ha dicho, Dios no quiere genio. Usted recuerda que decíamos, bueno, el año pasado, en principio de nuestra iglesia, decíamos que cuando el Señor llamó a Moisés y le dice capítulo 3 del libro de Génesis, bueno, más adelante de Éxodo, cuando lo manda a construir el tabernáculo, capítulo 35 en adelante, le manda a decir, oye, vas a hacer conforme al modelo que se te ha enseñado. O sea, no seas un genio. Dios no quiere genio. O sea, se le mostró una maqueta espiritual, la que está en el tabernáculo celestial. Se lo mostró a Moisés y le dijo, hazlo conforme al diseño que te acabo de mostrar. No te venga a inventar. Y como dice Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, que Moisés era poderoso en palabras y en obras. De hecho, los teólogos han concluido que las dos grandes ciudades egipcias, Ramsés y Pitón, fueron construidas por Moisés. O sea, el tipo tenía calidades de arquitecto. El tipo tenía preparación para hacer las cosas. Pero al Señor le importa no el conocimiento, capacidades que tengamos, sino que le obedezcamos como Él ha dicho. Entonces, cuando miras esto, vemos que esta obediencia parcial de este hombre le genera esta situación. Dios nos da oportunidad como se la dio a él, capítulo 14 de 1 de Samuel, cuando va a aquella guerra contra Filistea, donde va desarmado todo el pueblo excepto él y Jonatán llevaban armas. Solo él y Jonatán para atacar a los filisteos. Calcule usted cómo se gana eso. ¿Cómo se ganaba esa guerra si ellos iban desarmados, iba el pueblo desarmado, solo el papá y el muchacho eran los que llevaban las armas, las espadas? Entonces, en función del detalle, con todo esto dice que se esfuerza para ofrecer el holocausto porque Samuel no llegaba al término de los días señalados. Note, a Dios no le interesan nuestros grandes esfuerzos, a Dios le importa que nosotros descansemos en lo que Él ha dicho. Entonces, se puede perder la conexión cuando uno se esfuerza por hacer algo que está fuera del propósito y la agenda de Dios. Usted ve que hay gente que quieren correr a destiempo a lo que Dios ha dicho. Dios te dice tal cosa, pues como dice Eclesiastés 3, tiempo y ocasión acontece a los hombres debajo del sol. O sea, si hay un momento para Dios hacer algo, mi amor, lo que Dios espera es que esperes. Como dice el salmista en el 41, pacientemente espera. Dios lo va a hacer, ni se retarda ni se retrasa. Deuteronomio capítulo 23 verso 1, número 23 verso 19 dice exactamente lo mismo, solo que ahí te amplía un poco más. O sea, a la medida que nosotros podemos estar conscientes de lo que el Señor establece, Él es fiel a sus promesas y esto es fundamental. El cuarto caso es el de Pedro. Dice a Marcos, y me encanta que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro, porque Pedro lo escribe a partir de los reportes que Pedro le está diciendo. Y me encanta que Pedro se está haciendo una biografía de sí mismo al hablar con Pedro para que Pedro redacte el documento llamado evangelio. Y le está diciendo en el capítulo 14, verso 66, mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro calentándose, fijó en él los ojos. También estabas con ese nazareno, con Jesús, dijo ella. Pedro lo negó, no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando, y salió fuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Pedro lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres de ellos, pues eres Galileo. Y él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juro. Oiga cómo el muchacho hablaba, cómo perdía la conexión este hombre. Sin embargo, dice el 72, al instante un gallo cantó segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Detalle, ¿no? Aquí yo quiero que miremos esto porque estamos hablando de la sobreestimación. Recordamos que el Señor le habla a Pedro y dice, ¿sabes algo? Antes de que el gallo... No, todo el mundo se puede escandalizar de ti, todo el mundo te pueden abandonar, pero yo hasta la muerte voy contigo. Mi amor, yo no tengo dudas, pero una cosa es con violín y otra cosa muy diferente es una guitarra.
Una cosa es llamar al diablo y otro verlo llegar, dicen los viejos en sus proverbios. Ahora, la nota está hablando de esta sobreestimación, de nosotros creer que se va a deber a nuestras grandes fortalezas. Pero cuando el Señor dice algo, lo que el Señor espera, reitero, es que nosotros sigamos lo que Él ha establecido. Lo que el Señor espera es que nosotros sigamos obedientemente lo que Él ha dicho. Lo que el Señor espera es que nosotros hagamos ejercicio de sujeción y sumisión a la nota. Aquí hablamos del descuido y la negligencia de Pedro. Si hablamos y decíamos que perder tiene que ver necesariamente con descuido, ya sea por negligencia del poseedor, o ya sea por una desgracia o contingencia, malgastar, despilfarrar o despreciar algo. Pues Pedro despreció el consejo del Señor y mira aquí el orden del resultado. En la medida en que nosotros obviamente no logramos conectar con lo que el Señor ha dicho, esta es la situación que sucede. Queremos tener buena conexión, entonces tenemos que estar conscientes de que no podemos nosotros bajo ningún concepto desvalorizar lo que el Señor ha dicho. No podemos entrar a curiosear con cosas que no se correspondan al propósito del Señor, y eso es importante que miremos. Recordemos Génesis capítulo 34, donde la hija de Jacob y Lea, llamada Dina, salió a curiosear lo que hacían las hijas de la ciudad, salió a compartir con las amigas, salió a mirar a ver cómo vivían los demás, y dice que allí la violó Hamor, el hijo de, Siquem, el hijo de Hamor. Y la palabra Siquem significa resbalón, algo que hace caer. Pues ciertamente esta muchacha fue violada por salir a curiosar, por desconectarse del cuidado paternal, del cuidado de la casa, de lo que representa para ella. Así que la primera violación o estupro que usted encuentra en la historia está en Génesis capítulo 34. Entonces, en la medida que nosotros podemos estar claros, para poder internalizar el hecho, para estar en el orden de la conexión, es importante que nosotros obedezcamos lo que Dios ha dicho. Ahora, hay importancia de ver una desconexión positiva. Y quiero que miremos esto, que hay que desconectarse del viejo hombre conforme lo establece Pablo en el libro de Efesios 4, 17 en adelante. Pablo está hablando allí que nos desconectemos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, que nos vistamos del nuevo, creado según Dios en santidad y justicia de la verdad, y que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea, Efesios 4:30. La medida que nosotros tenemos nota del principio de lo que el Señor establece en su sola palabra, Él está mandando que si va a haber una desconexión, sea de esa vieja naturaleza, de esa vieja práctica que nosotros teníamos antes. Tenemos que alejarnos inclusive de personas opuestas al propósito del Señor. Y aquí quiero que nosotros apuntemos lo que establece bien el texto sagrado. Y esto me gusta porque la palabra del Señor establece en primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 9 en adelante, o con lo que está diciendo aquí. Es importante esto. Primera de Corintios capítulo 5, verso 9 en adelante, perdón. Él dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionara con una persona que está entregada al pecado sexual. Pero yo no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, que son avaros, que son estafadores, que rinden culto a los ídolos. Uno tendrían entonces que salir de este mundo para evitar ese tipo de personas. Pablo dice en el verso 11: lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y que aún así se entrega a estos pecados, que son avaros, que rinden culto a los ídolos, que insultan, que son borrachos, que son estafadores, que ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, como dicen las escrituras, pero yo recomiendo, dice el apóstol aquí en el verso 13, que quiten a ese malvado de entre ustedes. Oiga, ¿cómo lo llama Pablo? A ese tipo de personas hay que desconectarse de ellas porque te van a dañar tu relación espiritual. Gentes que de repente, como dice, ¿verdad?, el texto sagrado, y estamos leyendo en el verso 20 de Proverbios 13, que está diciendo que el que anda con sabio, sabio hace, pero el que con necio anda será pronto conocido. Pues hay que separarse de tipo de gente. Pero igual establece el texto sagrado que nosotros tenemos necesariamente que desconectarnos de las cosas que Dios odia. ¿Qué yo dije ahora? Desconectarnos de las cosas que Dios odia. Pastor, ¿y Dios odia? Bueno, yo no sé, déjeme leer la Biblia. Voy a Proverbios capítulo 6. A ver qué dice el texto allí.
Y note 6 cosas de esos 16, Proverbios 6, 16. 6 cosas odia, dice esta versión. Aborrecer es lo mismo, odia el Señor. No son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo. Esas son las cosas que Dios odia, además del testigo falso, el que inventa mentiras y el que crea divisiones entre los hermanos o en la familia, dice esta versión. Entonces notemos, está diciendo el Señor del cuidado que nosotros tenemos que manejar, de la separación que sí debe haber de nosotros, de la desconexión completa, la pérdida de cosas que pueden dañar nuestra relación con el Señor. Ahora, es importante que miremos en este ejercicio de las cosas que se van dando, porque a veces estamos nosotros perdiendo la conexión a través de la oración. Como decía, dice un cántico por ahí muy viejo, que decía: yo tengo un teléfono para hablar con Dios, no tiene línea, no tiene número, y ese teléfono es la oración. O sea, se puede caer T-Mobile, se puede caer, como vi, cayó, no recuerdo en qué país es cayó en la madrugada de ayer un satélite. Cayó. Está ahí en Facebook. El satélite cayó y todo el mundo está, ¿verdad?, haciendo comentarios, les van a borrar rápidamente esto. Y el satélite caía en la madrugada, parece que fue de madrugada y que no había gente caminando por ahí. Entonces la nota es que si cae un satélite de comunicación, se cae esa red de comunicación, se cae esa compañía donde se conecta a este satélite. Pues igual Dios está diciendo: hay un satélite que no va a conectar, una línea que no se va a cortar, siempre que nosotros mantengamos el nivel de oración. Por eso Pablo recomienda a los tesalonicenses en el capítulo 5, 17 en adelante, dice: oren sin cesar. La verdad es que la palabra del Señor está marcando cuál debe ser la conexión con la que nosotros tenemos que trabajar constantemente. Pero también hay una conexión que debemos mantener, es la sumisión al dicho del Señor. Recordamos el maestro al decir, Mateo 11, 29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. O sea, la palabra del Señor es tan clara, es tan perfecta. Una conexión que tenemos que mantener, obviamente marcada en lo que decíamos la semana pasada, para poder apuntar que tenemos que tener una obediencia absoluta al dicho de Dios, una negación y determinación, honrar y conectarnos, la renuncia y la actitud, pero también el nivel de expectativa. Estos 4 valores tienen que estar enmarcados para ver el orden de resultados. Cuando tenemos esta conexión, podemos ver los resultados del Dios Todopoderoso al que nosotros servimos, el que es eterno, el que tiene planes perfectos, el que tiene, verdad, la intención de nosotros mantenernos conectados a Él. Por eso me encanta que Él mismo garantiza cuando nosotros decidimos abandonarnos a sus planes y a sus propósitos. Juan 11, 27, Él dice: estarán en mis manos y nadie los arrebatará de mis manos. Ojo con el texto. O sea, cuando estamos conectados a Dios y nos depositamos en sus manos y nos quedamos en sus manos, como diría Jeremías en aquella visión que el Señor le muestra en casa del alfarero, que el barro en manos del alfarero se echó a perder. ¿Dónde se echó a perder? En las manos del alfarero. El problema es cuando alguien sale de las manos del alfarero. El problema es cuando alguien se cree tan autosuficiente que cree que no depende del alfarero. Óyeme, cuando se echa a alguien a perder en las manos del alfarero, el alfarero dirá: todavía tienes la garantía, estás en mis manos. Por eso Juan 10, 27 dice: ustedes están en mis manos y nadie puede arrebatarlo de mis manos. Por eso, si te echas a perder, si algo pasa en las manos del Señor, Él dirá: te voy a hacer una nueva vacía conforme a mí me parezca bien hacerla. Porque estás en una conexión correcta, una conexión absoluta, de acuerdo a lo que yo he establecido, y si Él tiene los resultados para el orden de tu vida. Por ello, la parte fundamental de ello, cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3, en el verso 11, está diciendo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Detalle: Dios está esperando que nosotros mantengamos todo el tiempo y a cada momento este nivel de conexión. Pero note, para yo no perder lo que yo tengo, para nosotros no perder lo que Dios nos ha dado, para nosotros tener garantía, o por lo menos tener la bendición de ver los resultados de las cosas de Dios, de esa conexión con el Señor, lo número 1 que tenemos que hacer es estar claro. Primero, valorar, retén lo que tienes. Popularmente suele decirse que nadie sabe lo que tiene, pero la realidad es que todo el mundo sabe lo que tiene, lo único que no le da valor, por eso es que lo pierde. Entonces, cuando nosotros podemos entender que hemos recibido algo especial de parte del Señor, que Dios nos ha colocado en lugares correctos, que Dios nos ha puesto personas correctas, y dije, ¿verdad?, y hemos dicho y señalado que muchas veces nosotros nos hacemos graciosos a hermanos y a personas que están en actitudes incorrectas.
Proverbios 27, 5 y 6. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, porque fieles son las heridas del que ama y inoportunos los besos del que aborrece. O sea, lo conveniente es que si de repente yo quiero ser salvo, pero igual quiero que mi hermano se salve, yo tengo que estar claro de que no puedo transgredir, no puedo transar, o no puedo pasar paños tibios, o no puedo necesariamente estar de acuerdo con él o con ella, porque se desajusta el propósito de Dios. Gálatas 1:10, si busco agradar a los hombres ya no soy siervo de Jesucristo. O sea, la nota es que la palabra de Dios dice lo que se sobreentiende, yo debo hacer, porque si somos guardas de nuestros hermanos. ¿Qué dijo Caín de Abel cuando el Señor le encrespa y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de él fue simple, ¿de acaso yo guarda a mi hermano? La respuesta es obvia, sí eres guarda de tu hermano. Si somos guarda de nuestros hermanos, si tenemos que ver y velar por la salud espiritual de nuestros hermanos, si eso va a implicar que lo reprenda, repréndelo. Porque si el hermano se quiere salvar, lo menos que va a decir es gracias, porque no sabía que estaba haciendo mal. ¿Me escuchó? Pero si el hermano es de lo que no se quiere salvar, cítele Proverbios 29:1. Establece y dice que el hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, o sea, se yergue, será reprendido y no habrá para él remedio, dice el texto sagrado, 29:1 de Proverbios. O sea, vamos a tratar de que se alinee, pero eso si él quiere. Si no quiere, ore por él a la distancia, porque no hay de otra. Pero si usted lo reprende oportunamente, estará haciendo lo que el Señor está mandando, porque va y llega el Señor en ese momento y este hermano se queda. ¿De quién le van a demandar la sangre? Al que pudo haberle reprendido y no lo hizo. El que pudo haberlo llevado a la conexión o volverlo a la conexión, como dice Job 21-22. El texto sagrado dice allí, vuelve ahora en amistad con Dios. O sea, digamos en nuestro tema, vuelve ahora a la conexión perdida con el Señor, o esa conexión perdida vuelve a reconectarla con el Señor. Si toma su palabra, métela en tu corazón. Si haces esto, el Todopoderoso será tu oro, dice Job 21-22-23. O sea, la medida que nosotros podemos internalizar el hecho, la palabra de Dios está indicando lo que sobreentiende tiene que hacerse. Cuando alguien está en amistad con Dios, cuando alguien está de acuerdo a Dios, está teniendo la mejor de las conexiones que se pueda tener. Va a tener conexiones, dice el texto sagrado, que Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Alguien dice, bueno, a mí me importa estar bien con Dios. ¿De verdad, mi amor? ¿De verdad? O sea, tú eres único en el planeta, tú no vives de acuerdo a normas y sistemas. O sea, mira el punto. Ahora, si yo estoy bien con Dios y lo que estoy viviendo con Dios está de acuerdo a Él, que el otro está en contra de Dios, quiere que yo vaya de acuerdo a Él, perdóneme, ahí yo no trasijo. Como dice Hechos capítulo 5, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, solo porque estaban prohibiendo que se hablara la palabra de Dios, solo porque se estaba prohibiendo que se hablara la palabra de Dios. ¿Usted me está escuchando lo que estoy diciendo? Porque la gente dice, no, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, pero vamos al contexto. No es un capricho personal, no es algo que de repente a mí me plujo. Hoy yo amanecí con el pie izquierdo que no le como cuento a nadie. Yo tengo una conexión con Dios que no tiene negocio, de verdad. O sea, eso me va a dar derecho a yo a faltarle a alguien. Me va a dar derecho yo violar normas establecidas. Y recordamos que el pecado tiene tres acepciones. Está el teológico, que es el pecado que va proporcionalmente al dicho de Dios. Está el pecado social, que cuando te desajusta a una organización, un orden establecido. Y está el pecado legal, que es delincuencia según el Estado. Esas son las tres acepciones de pecado. Ahora, ¿en cuál estamos nosotros? En la medida que podemos internalizar el hecho de nosotros mantener la conexión, para no perder la conexión, tenemos que entrar en este ejercicio sistemático, tendremos que entrar en esta dinámica de Dios, porque hay mucha gente que están queriendo mostrar que están tan conectados, pero mi amor, lo único que tienen es archivo de reserva. ¿Me escuchó? ¿Cuántos teléfonos hay por ahí que no tienen línea? El Viramis. Que no tienen línea. Pero donde encuentren un Wi-Fi, se van a conectar porque el teléfono es inteligente y se va a conectar. ¿Me entendí? Pero no tienen línea directa con la compañía. Hay gentes igual en las iglesias sentados que están desconectados, como decía yo el viernes, están desconectados a lo vertical, no van a expresarse horizontalmente. Están desconectados de una relación personal con Dios. Están desconectados de la palabra de Dios revelada. Por consecuencia, estarán para manifestar dones y talentos, pero jamás estarán validados con lo que Dios ha dicho. Por eso usted va al libro de Jeremías, no, Ezequiel capítulo 45. Usted notará que el Señor habla de unos sacerdotes allí en el templo. Que Él dice, esa gente están puestas allí para que le ministren a la gente, pero mis cosas no me la van a tocar. O sea, hay gente que están para decorar la iglesia. Hay gente que están para llenar las bancas de la iglesia, pero jamás van a experimentar lo de Dios en su vida.
Dios lo puede utilizar como talento y creen que son siervos. Les noto y les digo, si un pagano llamado Ciro, Isaías, el Señor habla también de Isaías 150 años antes de nacer y dice: Ciro mi siervo. ¿Acaso era Ciro un siervo de Dios? ¿Acaso Ciro era un hombre fiel a Dios? No, no lo era. Era siervo porque el Señor lo iba a usar. Era siervo porque el Señor se emplacía en utilizarlo para darle libertad a su pueblo esclavo por 70 años. Así es que el diablo es un siervo. No sube el pecho porque tú lo digas que lo eres. Somos siervos solo si entonces funcionamos en conexión con el Señor, funcionamos de acuerdo al estándar de Dios, nos humillamos de acuerdo a su palabra. Ese es el resultado de vivir en una perfecta conexión con Dios, pero no porque digas soy un siervo de Dios. La burra habló y no era sierva. Sí, porque hoy día tú ves la gente subiendo el pecho. No, Dios me usa. ¿Por qué te usa, mi amor? ¿Por qué Él te usa y te califica? ¿Por qué Él te usa? Significa que ya tú completaste el estándar de las demandas divinas. Mi amor, Dios usa a quien Él quiere. Él lo dice: voy a usar a los caldeos, ¿verdad?, para mis siervos, como él diría en el caso de Habacuc, capítulo 1 en adelante, los va a usar. Y a veces subimos el pecho porque Él nos usa. Hoy usted ve las redes sociales plagadas de gentes que son milagreros, que hacen 1800 cosas por allá. Yo creo que Dios sana, creo en los milagros, creo en las señales, creo en los prodigios, creo en todo lo que dice la Biblia. Ahora, lo que es un problema es el exhibicionismo que estamos teniendo para este tiempo. El espectáculo. Muy buena, gracias, amado. Esa es la parte en la que hay. Y esto no se trata de espectáculo. Proverbios, Mateo 7, 21 al 23 establece y dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice. Pero eso no nos calificará. Lo que nos va a calificar para poder entrar al reino de los cielos es hacer, vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Para estar en conexión con el Padre, ¿cuál es esa voluntad que debemos seguir? Porque vimos el caso de Saúl. Hizo lo que Dios le mandó a hacer parcialmente, y ojo con ello. Satanás nunca hace a medias lo que Dios le dice, lo hace completo. Así que ¿quién es más siervo? ¿Él o tú? ¿O yo? ¿O nosotros? Y lo interesante es que él trabaja para Dios y no cobra. Ay, santo. No cobra. Sin embargo, a nosotros el Señor nos da el pago, como dice 1 Corintios 15, 58, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, hay un nivel de resultados. Ahora, ¿qué es lo que nos va a mantener con la conexión? ¿Qué es lo que nos va a impedir que perdamos la conexión? Es la valoración a lo que hemos recibido del Señor. Es la obediencia a lo que Dios nos apunta en su santa palabra. Es la negación, o sea, y ese abnegar es negarnos a nosotros mismos, como diría el traductor de Mateo. ¿Verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La versión suya dice: tome su cruz y sígame. Jesús nunca diría eso. Es lo que está diciendo: asuma lo que implica esto y sígame. Pero la verdad es que en la medida en la que... ¿Por qué? Porque para un hebreo la palabra cruz es maldición y no la pronuncian. ¿Ya me entiende usted? ¿Por qué nunca lo dijo el maestro? O sea, lo que yo quiero que usted tome en cuenta es que en la medida en la que nosotros podemos internalizar la nota, el Señor está diciendo: para mantener la alta conexión tienes que negarte. A veces quiere hacer algo, pero de eso que quiere hacer de pronto no va consono con la voluntad de Dios. Pues dígales a sí mismo: no lo vas a hacer. Pensamiento: tú tienes que ser cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es abnegarse. Yo quisiera quedarme en casa. No, yo voy para la iglesia. Yo voy a servir a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Pero hay un problema en este tiempo. Creyentes circunstanciales, creyentes ocasionales, creyentes a conveniencia, no creyente absoluto al dicho de Dios. O sea, creemos más a Dios, creemos más a las estadísticas que al Dios al que nosotros servimos. Creemos más a lo que dice el gobierno que a lo que Dios ha dicho. Creemos más lo que dice el doctor y lo seguimos al pie de la letra que lo que Dios ha dicho. Si las pastillas son 3 veces al día y caen hora de la madrugada, programamos el teléfono para tomarnos la medicación. Pero cuando Dios nos está llamando: ay, Señor, es que tú sabes que yo no dormí muy bien, yo estoy muy cansado, yo no puedo ir hoy porque yo trabajé muy pesado. Sí, pero cuando te levantas cansado no vas al trabajo. Cuando tienes dolor de cabeza no vas al trabajo. Pero no, el Señor lo pudo poner en pausa porque Él lo entiende, claro. Porque en mi reflexión de hoy, Dios o César. Si leyeron la reflexión de esta mañana. O sea, la nota es que estamos metidos en estas dinámicas.
Estamos dándole al César el 100% de nuestras vidas y a Dios lo ponemos en pausa porque de repente no nos dan los esfuerzos. Estamos poniendo en pausa a Dios porque de repente Dios lo sabe todo, y lo que es seguro es que Él lo sabe todo. No se le escapa a Dios, no se le escapan detalles, y esto habla de mi conexión con Dios. Y dije el día pasado, y está en una de mis reflexiones, óyeme, que el muchachito de 12 años, cuando sus padres salieron a buscarlo, por 3 días desaparecido, dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero la pregunta del $1.000.000 es: ¿quién es tu padre? ¿Quién es? Porque a la medida que nosotros podemos entender, este muchachito llamado Jesús, que se le pierde a María José, dice: los negocios de mi padre. Yo no puedo heredar el negocio de mi padre a menos que yo aprenda el negocio del padre. ¿Se entendió? Para un hebreo, y ahí lo veo en la compañía para la que trabajo, hay un muchachito que es hijo del manager, y este muchacho empezó a hacer muchas cosas, y yo decía: oye, pero qué muchacho dedicado, qué esforzado y demás. Y pregunté: ¿quién es este muchacho? ¿Qué? No, él es el hijo del manager. Y digo: ¿Usted cree que él empezó por oficina? No, él empezó a hacer todo lo que hacían los días, abajo. Y te la veía fajado, matado, y el tipo ahí que no se cansa. Digo yo: oye, qué motivación tiene el muchacho. Ahora veo que algunos de los que manejan el Rich Pool dicen jefecito, o little jefe, porque él no habla español, él es de padres judíos y americanos, ¿no? No habla español. Él dice little boss, o sea, dice pequeño jefe. Entonces estamos hablando de que él fue para aprender el negocio. ¿Me sigue usted? Para poder heredar tiene que aprender el negocio. Y él no empezó por oficina, él empezó haciendo todo lo que hacemos nosotros y fajándose más al doble, porque está hablando de algo que es suyo. ¿Usted me entiende? Sin embargo, usted y yo nos vamos y nos matamos por 2 cheles que un empresario nos da, que no le importamos nosotros para ningún concepto. No le importa si nos morimos, no le importa si nosotros nos mandan en licencia, no le interesa. Si usted se va mañana y busca otro, ¿por qué? Porque crea usted por los años que dure en una empresa, no le interesa a usted. Me sigue, usted le vende su fuerza laboral, él se hace más rico y usted sigue siendo más pobre. Eso es lo que dictan el Club Bilderberg, fundado en 1954 por Joseph Ostrowski o Benedicto XVI. ¿Entendí? Búsquelo en internet. O sea, la medida que nosotros podemos entender la nota, esto dicta cuánto vamos a ganar. Sin embargo, cuando tenemos conexión con el Eterno, cuando nuestra conexión está correcta, yo escucho algo que dice Proverbios 10:20, que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Su nombre, gloria. El texto sagrado es tan rico para validar, sostener y garantizar lo que Dios oferta para cuando nuestras conexiones están correctas con Él. Óyeme, me encanta que en el Salmo 91, verso 7 en adelante, está diciendo: contigo andaré yo en la angustia, clamará a mí, yo te responderé, te saciaré larga vida, te mostraré mi salvación, te glorificaré. Oye esto, hasta glorificarlo. Cuando hay conexión con el Eterno, Él dice: yo te voy a glorificar. No espero que tú lo hagas, yo lo voy a hacer. Solo la palabra del Señor tiene estas garantías. Solo la palabra del Señor dice: cuando tienes la conexión y no la pierdes, tienes este nivel de resultado. Ahora, perderla, pensamos en Esaú, dice que lloró amargamente. Lloró porque ya no había más bendición para él. Él no la valoró al principio, ahora no puede pretender tenerla cuando ya el Señor lo entregó a alguien más. Noticias para darte: Dios te trae a este lugar, te da todas las oportunidades. Ahora, cuando tú desaprovechas las oportunidades, Dios hace como dice, ¿verdad? En el caso de Saúl dice: Dios te ha desechado para que no reines, y Dios se ha provisionado un hombre mejor que tú. Wow. Alguien que va a valorar lo de Dios, alguien que su conexión con Dios no la va a negociar con nada ni con nadie, alguien que su conexión con Dios está por encima aún de sus propios deseos, alguien que va a caminar en el dicho del Señor, alguien que va a sacar fuerza, como dice Hebreos 11:32, fuerzas aún de la debilidad. Lo va a hacer así porque sabe que tiene, que ha recibido de parte del Señor. Hermanos míos queridos, yo creo que este tiempo es muy demandante, es muy exigente, y creo, ¿saben por qué? Porque estamos en la última curva de la vida. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Todas las señales están cumplidas. Óyeme, vemos todas las cosas dadas a la apostasía, que son aquellos que perdieron la conexión con Dios y hoy tienen que inventarse tantas fórmulas. Tienen que inventarse tantos medios para tratar de entretener en el espectáculo a la gente. Porque ya no hay Espíritu Santo para ministrar. Ya no hay Espíritu Santo para contrictar, para compungir a la gente. Ahora hay que mantenerlo entretenido con el espectáculo, generarle o despertarle o
o como llama, activarle la dopamina, activarle la endorfina, activarle toda esa hormona del placer que el cerebro puede secretar en un momento determinado. Entonces ve que hay gente que están solamente cargados de dopamina porque están sintiendo placer en lo que están haciendo. Ahora yo creo que el mayor de los placeres que alguien puede experimentar es estar viviendo bajo la línea de lo que el Señor ha establecido, viviendo de acuerdo a lo que el Señor ha mandado, viviendo de acuerdo a lo que Dios ha dicho, caminar por la tierra diciendo: Señor, gracias porque este es el mejor día que tú me has regalado. Aleluya. Esto lo hace el Señor para ver que nuestras vidas disfruten el estar aquí y en el ahora. ¿Cuándo adorar a Dios? ¿Cómo adorar a Dios? ¿Bajo qué circunstancias servir al Señor? Servir a Jehová con alegría. Dice el Salmo 133, servir a Jehová con alegría. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es interesante que el texto sagrado dice qué sucede cuando hay una correcta conexión. Primero, no tienen que forzarme para que yo sirva al Dios del cielo. Nadie tiene que motivarme para que yo alabe a Dios. Nadie tiene que decirme: póngase de pie, levante la mano. Nadie tiene que decirme eso. Yo voy a estar tan dispuesto a adorar al Señor porque mi conexión con Dios no tiene negocio. Es importante que nosotros internalicemos todo esto, porque cuando estamos viviendo en el Espíritu, todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor las vamos a disfrutar. ¿Sabes cómo? Al 100%. Perfecta conexión. Buenos receptores de la conexión divina estarán expresando esa conexión absolutamente. Amén.